Entender un poquito más en el mundo de las contrataciones. Bien, mi nombre es Yanira Jessica Ramírez Napa y aquí te presento el primer caso. Caso, gerente de administración, unidad ejecutora, sector de justicia de la sede de Arequipa. Bien, el primer caso, ejecución, contrato de mensajería, apoya MESAC, plazo de contrato 7 meses por 30.000 soles. Al pagar el tercer mes solo queda 10.000 soles. El gerente de administración solicita el informe a la oficina de logística. Detección, cobro individual, notificaciones locales a la misma entidad en fecha y horas similares, de 30 a 45 documentos diarios. Logística informa que los términos de referencia fueron elaborados por el área usuaria y no especifica el cálculo de facturación mensual. Comente la situación presentada y qué acciones tomaría usted como gerente de administración. Reunión con el jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central. Informa que en el caso de los documentos a nivel local, los agrupa por destinatario, entidad, dirección y los engrampa. Informa que en el caso de los documentos a nivel provincial o nacional, los remite en sobres cerrados. Ha, ha citado al representante legal de la empresa para rectificar el cálculo del costo de envío y este se opone. Tiene intención de judicializar por vicios ocultos. Siendo de importancia el servicio de mensajería, se le solicita resuelva rápidamente la situación planteada, de tal forma de satisfacer los intereses de la entidad, pero teniendo en cuenta que la empresa contratista hará lo propio, manifestando su intención de judicializar el tema por vicios ocultos. El director de la unidad ejecutiva le pide hacer un informe en el día, en el que se analicen todos los puntos controvertidos. ¿Qué acciones de mejora tomaría para evitar que vuelva a suceder la situación descrita anteriormente? Análisis de la situación, ¿no? Tenemos los datos clave del caso. Contrato de servicio de mensajería con apoyo a MESAC por 30.000 soles por 7 meses. Segundo, el tercer mes solo queda 10.000, es decir, se ha pagado 20.000 en 3 meses, lo que representa el 66% del presupuesto total en menos del 50% del tiempo. Se detecta sobrefacturación o facturación no razonable, ya que se han cobrado individualmente notificaciones locales a una misma entidad en la misma fecha y hora, hasta de 30 a 45 documentos diarios. La oficina de logística indica que los términos de referencia TDR fueron elaborados por el área usuaria, sin indicar criterios de facturación o tarifario por agrupamiento. La oficina de trámite documentario agrupa envíos por entidad, destino para eficiencia. Para ello no fue considerado en la facturación de apoya MESAC. El proveedor se opone a rectificación y amenaza con judicializar el caso por vicios ocultos en la contratación. La ejecución del contrato de mensajería con apoya MESAC presenta varios problemas que requieren intención inmediata. Primero, desajuste presupuestario. El contrato fue suscrito por 30.000 por 7 meses, pero tras el pago del tercer mes solo quedan 10.000, indicando una posible sobrefacturación o ineficiencia en el servicio. Cobros no justificados. Se detecta que se están cobrando individualmente notificaciones locales en la misma entidad, en fechas y horas similares, lo que sugiere una facturación excesiva o incorrecta. Falta de especificaciones en los términos de referencia. El área usuaria elaboró los términos de referencia sin detallar el cálculo de facturación mensual, lo que dificulta la verificación de los costos y la justificación de los pagos. Resistencia del contratista. El representante legal de Apoya MESAC se ha opuesto a rectificar el cálculo del costo de envío y ha manifestado su intención de judicializar el tema por vicios ocultos. Acciones a tomar como gerente de administración. ¿Qué acciones tomarías como gerente de administración? Bien, aquí te lanzo las primeras. Primera acción, revisión exhaustiva del contrato. Analizar los términos del contrato y los pagos realizados para identificar posibles irregularidades o incumplimiento, términos de referencia, TDR y las órdenes de servicio mensuales, especialmente en la modalidad de pago mensual, por ejemplo, ¿por qué documento? ¿Por servicio agrupado? ¿Fue por pago mensual? 2. Condiciones técnicas. ¿Existen definiciones del tipo de envío? ¿Criterios de agrupamiento? El siguiente sería la evaluación técnica legal. Solicitar un informe técnico y legal urgente. ¿A qué áreas? A logística, para que determine, si se realizó una adecuada verificación del cumplimiento del servicio previo a la conformidad, y asesoría jurídica para analizar el sustento legal
del pago efectuado, los posibles vicios ocultos y la viabilidad de iniciar un proceso de nulidad o resolución del contrato si se comprueba la afectación del interés público. Bien, como segundo tendríamos la auditoría interna, solicitar una auditoría interna para verificar la justificación de los cobros y la eficiencia en la ejecución del servicio. 3. Tenemos diálogo y conciliación. Aquí necesariamente tenemos que convocar al proveedor formalmente para que tener una mesa de diálogo que no solo sea técnico, sino también legal, con la presencia del área usuaria, logística y asesoría jurídica. Proponer la rectificación voluntaria del cobro, los cálculos y evitar la judicialización del tema, ajuste de facturas o facturaciones según un criterio técnico más razonable. Si no hay acuerdo, evaluar el inicio de una resolución del contrato por causa imputable al contratista. Artículo 145 de la Ley 32069. Sustento, afectación del interés público. Y por último, un informe detallado. Elaborar un informe detallado que analice todos los puntos controvertidos y presente recomendaciones para resolver la situación. Acciones de mejora para evitar futuras situaciones similares. Elaboración de los términos de referencia. Asegurar que los términos de referencia incluyan detalles específicos sobre la facturación y los costos asociados. Como hemos visto en este ejemplo, existe una laguna técnica entre el TDR, responsabilidad del área usuaria. 2. Capacitación del personal. Brindar capacitación al personal encargado de la elaboración de contratos y términos de referencia para evitar omisiones o errores. Como hemos visto, hay indicios de sobrefacturación no razonable, lo que perjudica a la entidad. 3. Implementación de controles internos. Establecer controles internos para verificar la justificación de los pagos y la eficiencia en la ejecución de los servicios contratados. 4. Revisión periódica de los contratos vigentes. Realizar revisiones periódicas de los contratos vigentes para identificar posibles irregularidades o áreas de mejora. Acción de recomendaciones como gerente de administración. Como hemos señalado, revisión exhaustiva del contrato, una auditoría interna, negociación con el contratista, informe detallado, aplicación de sanciones. Fundamento legal aplicable. Tenemos los artículos aplicables del reglamento de la Ley 32069, artículo 40, responsabilidad por vicios ocultos, artículo 70.1, nulidad de actos procedimentales, artículos aplicables del reglamento de la Ley 32069, tenemos el artículo 173, recepción conforme a vicios ocultos, el artículo 375, graduación de sanciones, ¿ya? En este caso, la falta de especificaciones en los términos de referencia y la posible sobrefacturación indican una falta de cumplimiento de estos principios o obligaciones. Por lo tanto, es necesario tomar las acciones mencionadas anteriormente para resolver la situación y evitar futuras irregularidades. A la conclusión que le llegamos en este presente caso, la situación presentada requiere una intervención inmediata para garantizar la correcta ejecución del contrato y el uso adecuado de los recursos públicos. Es fundamental aplicar los principios establecidos en la Ley 32069 y tomar las acciones necesarias para resolver la situación y prevenir futuros problemas. Bien, siguiendo con este mundo de las contrataciones, seguimos con el segundo caso. En el caso que la empresa continúe el contrato y para efectos de los pagos mensuales el contratista solicita por escrito a la Oficina de Contabilidad y Tesorería que se realice el pago por esta única vez mediante giro de cheque por el importe de 4.680 por el servicio prestado por el periodo, extraoficialmente se tiene conocimiento de una resolución de cobranza coactiva número 012-345678 emitida por la SUNAT por el importe de 2.560 soles. Comenta la situación presentada y qué acciones tomaría usted como gerente de administración en base a la normatividad vigente. Análisis de la situación. Hechos claves. El contratista apoya MESAC, solicita por escrito que se le pague mediante cheque el monto de 4.680 por un mes de servicio prestado en el mes. Se conoce extraoficialmente que existe una resolución de cobranza coactiva
número 012-345678, emitida por la SUNAT por 2.560 soles contra dicha empresa. Dicha cobranza coactiva implica que la empresa tiene una deuda tributaria exigible y que podría haber embargos en forma de retención o impedimentos legales respecto al uso del sistema financiero. ¿Qué acciones como gerente de administración tomarías en base a la normatividad vigente? Primero, verificación documental y legal. Antes de proceder con el pago, se debe cumplir los siguientes pasos. Verificación del estado de la empresa en la SUNAT. Solicitar formalmente a la Oficina de Contabilidad o Tesorería que consulte el RUC y estado de cumplimiento tributario del proveedor en la SUNAT. Asimismo, confirmar si la resolución de cobranza coactiva tiene efecto activo y si ha sido notificada a la entidad contratante, lo que habilitaría la retención del monto a favor de la SUNAT. Consulta al área legal. Pedir asesoría jurídica que determine si la cobranza coactiva afecta la disponibilidad del pago o si existe algún mandato de retención oficial recibido por tesorería. En caso haya una orden de embargo o retención, se debe informar a SUNAT del pago pendiente y retener el monto afectado. 2. Evaluación del medio de pago solicitado. La solicitud de pago por cheque y no por abono en cuenta bancaria levanta alertas. Según la Directiva de Tesorería Pública del MEF, el pago de proveedores debe realizarse preferentemente por abono en cuenta bancaria para mayor transparencia. El pago por cheque es excepcional y requiere justificación debidamente sustentada. Como gerente de administración, ¿qué harías? Solicitar un informe técnico a Tesorería y Contabilidad justificando la emisión por cheque. No autorizar el pago por cheque si se confirma una deuda coactiva activa sin autorización previa de SUNAT. Si la empresa requiere evitar retenciones judiciales o embargos, podría estar utilizando el cheque para evitar el rastreo bancario, lo cual es una conducta riesgosa para la entidad. Decisiones y recomendaciones. Acciones inmediatas. La primera, suspender temporalmente la emisión del cheque hasta verificar si existe una orden coactiva formal en la entidad, si se ha comunicado a SUNAT la existencia de un pago pendiente al proveedor. Coordinar con la SUNAT. 2. Notificar que se tiene conocimiento de una resolución coactiva y solicitar pronunciamiento si corresponde aplicar retención de pago o embargo administrativo. 3. Comunicar al contratista, informar al proveedor que mientras no se esclarezca la situación tributaria y no se cuente con la autorización o pronunciamiento de SUNAT, el pago quedará en calidad de observado. Fundamento legal aplicable. La Ley 32.069, nueva Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 6, principios de legalidad y buena fe, toda actuación debe respetar la normatividad vigente, incluyendo las obligaciones tributarias. El artículo 51, requisitos para el pago, el contratista debe encontrarse hábil, legal y tributariamente para recibir pagos del Estado. La normatividad 2, la normativa SUNAT sobre cobranza coactiva, Código Tributario, artículos 117 y 118, las entidades públicas están obligadas a cumplir con las órdenes de retención emitidas por SUNAT y no pueden disponer del dinero a favor del deudor tributario si hay un mandato firme. La Directiva del Sistema Nacional de Tesorería del MEF señala, los pagos deben hacerse por transferencia bancaria y solo excepcionalmente por cheque, con autorización expresa y justificada. Bien, llegamos a la siguiente conclusión. Como gerente de administración, no autoriza el pago por cheque hasta que se verifique formalmente la situación con la SUNAT. Confirmar que no exista impedimento legal o coactivo para realizar el pago. Justificar documentalmente la excepcionalidad del pago por cheque. De encontrarse una orden de pago vigente, se debe proceder con la retención del monto correspondiente y su depósito en cuenta designada por SUNAT. Bien, has aprendido un poquito más sobre la ley de contrataciones. Gracias por atendernos.